Muy buenas tardes, tengan todos y todas bienvenidos y bienvenidas a una charla más de diferentes temas que tienen que ver con la mediación. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Tenemos, creo yo, un tema muy interesante. Su amigo y servidor, licenciado, abogado, mediador Ernesto Samuel Rea Cano, les da la más cordial de las bienvenidas. Recuerden que estas cápsulas, estos programas, estas charlas son transmitidas con la intención, pues, de hablar de la mediación, de conocer un poco más sobre la mediación, de que ustedes, los ciudadanos, conozcan todo el contexto, todos los temas de la mediación. Así es que, bueno, pues vamos a iniciar nuestra charla del día de hoy a nombre del Ayuntamiento de Guadalajara, que a través de la Secretaría General y el eje de mediación, pues organizamos este tipo de charlas. Muchísimas gracias por estar todos y todas aquí el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues hoy me va a tocar a su servidor platicar un poquito. Es una charla muy cortita, pero considero que es un tema bien importante que todos conozcamos. Y miren, nos han hablado mucho de la mediación y nos dicen que la mediación, bueno, es cuando las partes se reúnen a platicar, a construir la solución a su conflicto. Y bueno, están asesorados, están facilitados respecto, hablando de la comunicación, les facilita la comunicación, les ayuda a comunicarse un facilitador, un tercero, un mediador. Bueno, sí, correcto, pero ¿qué pasa después de que ya están presentes, están juntas las partes? ¿Qué pasa después de que ya platicaron las partes? Bueno, precisamente se llega a un convenio, pero ¿qué pasa con el convenio? ¿Por qué adquiere esa calidad de sentencia? ¿Por qué se equipara a una sentencia? ¿O cuáles son los alcances jurídicos de este convenio? ¿A dónde se va este convenio? ¿Qué pasa con este convenio? Y la idea es que el día de hoy platiquemos sobre el convenio precisamente de la mediación, porque bueno, hay otros convenios que pueden surgir a través de la conciliación, que surten o que siguen el mismo camino. Y claro, habrá otros métodos alternos que tengan sus propios protocolos, pero el día de hoy vamos a ver qué pasa con el convenio de mediación. ¿Y por qué insisto? ¿Por qué hablar de este convenio de mediación? Bueno, es para que usted ciudadano, ciudadano que va, trabaja, que tiene familias, y tiene hijos, posiblemente tiene conflictos o que puede tener conflictos con sus vecinos, en su trabajo, como lo comentábamos, con sus iguales, con sus familiares. ¿Qué hacer? Bueno, la idea es que usted tome primero conciencia de que existen los métodos alternos, existe la mediación, pero segundo, que tenga confianza, que eso es muy importante. ¿Cómo el ciudadano, cómo nosotros vamos a elegir solucionar un conflicto a través de la mediación si no conocemos cada una de sus partecitas? Insisto, ya hemos hablado mucho y seguiremos hablando de la mediación para que quien no la conozca, quien no sepa cómo se trabaja, cuál es el proceso, cuáles son sus etapas, bueno, la seguiremos trabajando. Pero para aquellos que ya la conozcan o para aquellos que no la han conocido, bueno, que conozcamos el día de hoy esa partecita del convenio en la mediación. Cuando hablamos de un convenio, ¿y qué? Porque muchos dirán, bueno, pues llega un convenio y después a la otra parte ya no le interesa, ya no le importa, o ¿quién redacta este convenio? Yo ni sé leer, dirían algunos. ¿Quién lo redacta? ¿Quién lo valida? ¿Quién lo eleva? ¿Quién lo equipara calidad de sentencia ejecutoriada? ¿Cuál es ese alcance? Bueno, pues el día de hoy vamos a revisar un poco para que nos quede claro qué es el convenio. Ese convenio que al final de cuentas, bueno, incluye todo un acuerdo, incluye aquellos acuerdos de las partes en conflicto para que, bueno, pues donde se pusieron de acuerdo, por eso se llama un acuerdo, un convenio de cómo van a solucionar parte del conflicto o el conflicto en su totalidad. Eso es bien importante. Entonces, bueno, pues vamos a revisar el convenio en esta tarde y les voy a proyectar una pequeña presentación en PowerPoint para poder hacerme acompañar y guiarle para que ustedes
vayan viendo este asunto del convenio en la mediación. Pero antes, quiero nuevamente agradecer a las personas que nos están viendo y escuchando a través de la página de Facebook Live de Guadalajara por la Paz y también de Maestros Ciudadanos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, revisemos de dónde viene el convenio. Vamos a hablar propiamente del convenio, pero ¿de dónde se da el convenio? Recordemos que estamos hablando de las etapas de un proceso, o sea, etapas que incluyen, que son parte de un proceso de la mediación, ¿sí? Entonces, es por eso es importante que conozcamos que existe un proceso y que existen etapas en la mediación. Y en este proceso, recordemos, y quien no lo conozca, bueno, se los digo así a grosso modo, no es el tema, pero para irnos ubicando de qué estamos hablando y dónde entonces está el convenio, dónde nace el convenio, la importancia y todo lo que, el contexto del convenio, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Hay dos etapas muy, muy grandes dentro del proceso o procedimiento de mediación, que es precisamente la etapa preliminar, que es donde la persona solicitante del servicio pues acude al centro público-privado, platica y es atendida y platica con un mediador, con un prestador de servicio de métodos alternos, quien le explica a esa persona, solamente esa persona, bueno, de qué se trata, cuáles son los alcances, cuál es el procedimiento, etcétera, etcétera, y después, bueno, pues entonces se envía una invitación a la otra u otras partes con la que esa parte solicitante, pues tiene algún conflicto. Ese conflicto, insisto, previamente a enviar la invitación, se valora si es susceptible de mediación, se le da información a la persona y si es susceptible de mediación, bueno, se le piden algunos datos para localizar, para invitar a la persona o a la parte complementaria. Recuerden, se complementan. ¿Por qué? Porque la idea es que si soy parte de un conflicto, bueno, pues entonces soy parte de la solución. No somos contraparte, no le vamos a hablar a tu contraparte, no. Le vamos a hablar a la parte complementaria porque se complementan, sí, tanto en el conflicto, pero también en la solución. Bueno, y entonces esa es la parte preliminar. Una vez que ya ambas partes, bueno, dos o más partes en conflicto, ya pasan por esta etapa preliminar, pues entonces ahora sigue la etapa de trámite. Y en la etapa de trámite, ¿qué encontramos? Bueno, pues está la audiencia inicial, que es precisamente cuando el mediador, el facilitador, posiblemente el conciliador, bueno, pues quien nos atiende, el prestador de servicios, tiene a las partes reunidas, pero previo a platicar del conflicto, previo a hacer una serie de valoraciones, a una serie de implementación de técnicas y herramientas propias del trabajo de un mediador, pues les platica, se asegura que no haya duda de que las partes entiendan los alcances jurídicos, de qué se trata. Lo importante es que las partes conozcan todo el camino que van a recorrer o que pudieran recorrer desde ese momento hasta la solución, incluso más allá del conflicto. Y digo más allá porque luego viene el convenio y después qué sigue, que es lo que vamos a ver, qué pasa con ese convenio. Entonces es muy importante esa audiencia inicial. Todavía no se toca el conflicto, está fijando las bases ante las partes el prestador de servicios. Y luego viene un acuerdo inicial y un pacto de confidencialidad, donde, bueno, este acuerdo inicial, valga la redundancia, acuerdan diferentes situaciones, acuerdan términos, acuerdan formas, acuerdan días, acuerdan respetarse, acuerdan charlar, se ponen las partes de acuerdo. ¿Por qué? Porque a diferencia de un procedimiento judicial, las partes, bueno, tienen participación precisamente y toman acuerdos y firman un pacto de confidencialidad. ¿Para qué? Para que todo lo que ahí se hable, ahí quede, que ya eso ahondaremos un poquito más en otro programa, en otra de las cápsulas. Lo importante es que ustedes vayan visualizando cuando soliciten el servicio de mediación, de algún método alterno, pues entonces vean cómo es a grosso modo ese procedimiento. Y luego entonces definen ambas partes cuál va a ser el término. El término se refiere en tiempo para poder construir, hablar, o sea, cuánto tiempo nos vamos a dar las partes precisamente para entonces llegar o tratar de llegar a la construcción de aquel acuerdo. Y luego viene la sesión, ahora sí, de conocimiento del conflicto, donde, bueno, a través de
plática, de sesiones, algunas veces son sesiones individuales, algunas veces son sesiones entre las partes, ya con las partes en conjunto, que realiza el facilitador. Bueno, hasta ahí eso es parte de un procedimiento, pero bueno, en esta sesión de conocimiento del conflicto es donde se conoce el conflicto, insisto, a través de la aplicación de diferentes técnicas y herramientas, y que el facilitador con aquellas habilidades como prestador de servicio desarrolló, pues es la forma en que trabajamos los mediadores con las partes precisamente pues en esta sesión del conocimiento del conflicto. Les platico todo esto, insisto, a manera de antecedentes para que veamos de dónde emana aquel convenio. Es decir, entonces, ya que las partes conocen bien a dónde van, conocen bien el camino, conocen bien las políticas, las reglas que deben de seguir y los principios y que se deben de respetar y el término que nos fijamos las partes para que esto no sea nomás entretener la solución del conflicto, sino es darnos el tiempo para buscar la solución al conflicto, ya que ambas partes estén seguras de a dónde van, estén seguras de qué significa la mediación, la conciliación, el proceso, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces, ahora sí, insisto, viene esta parte de la sesión del conocimiento del conflicto. Dice por aquí, nos hacen un comentario, maestro, pero no se respeta lo firmado y no hay algo para comprobar el compromiso. Eso hace que quede en vicios legales. Precisamente para allá vamos. Vamos a hablar de esta parte del convenio, cuáles son esos alcances jurídicos y qué es un convenio y si siempre en una mediación vamos a celebrar un convenio. Precisamente por eso hoy elegimos el tema del convenio en la mediación. Pero bueno, vamos a situarnos en el momento oportuno en que se empieza a construir el convenio y nace el convenio, ¿de acuerdo? Entonces, ya pasamos por esta audiencia inicial, ya se firmó el acuerdo inicial, el pacto de confidencialidad. Insisto, no vamos a ahondar más en esto porque nuestro tema del día de hoy es el acuerdo, el convenio propiamente. Entonces, es precisamente, comento esto más a manera de antecedentes. Se establece el término y ahora sí empezamos o empieza el mediador, el facilitador, a trabajar de manera individual y o de manera conjunta, precisamente en esta, lo que le llamamos la sesión o sesiones del conocimiento del conflicto. Y bueno, entonces no solamente el conocimiento del conflicto, sino también en la construcción de aquellos acuerdos. Claro que entre el conocimiento del conflicto y la construcción, bueno, pues hay todo un trabajo que, insisto, entre la aplicación de herramientas y técnicas del facilitador, que el facilitador o el mediador aplica, bueno, hay todo un trabajo. Pero bueno, la idea es, cuando ya se está trabajando con esas técnicas y herramientas, se va a ir construyendo acuerdos, se va a ir construyendo aquel convenio precisamente. Y la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, precisamente en su artículo 60 nos dice, los acuerdos que se propongan deberán, fíjense bien cómo deberán de ser. Y esto, vuelvo a insistir, lo comentamos para que ustedes los ciudadanos, bueno, nosotros, todos los ciudadanos, confiemos en la justicia alternativa, confiemos en la mediación, confiemos en los métodos alternos. Fíjense bien los acuerdos cómo deben de ser. Y esto lo debe de cuidar el mediador. Deben de ser viables, equitativos, legales y convenientes. ¿Y cómo vamos a saber si son viables, equitativos, legales y convenientes? Bueno, estamos las mismas partes. Por eso las partes participamos directamente en la construcción de un convenio. Precisamente esas técnicas y herramientas aplicadas por los mediadores, por los facilitadores, le van a permitir a las partes, vale la redundancia, participar, por eso son partes, participar en la construcción, no solamente como sujetos de un proceso, de un procedimiento, no solamente como intervinientes, sino participar directamente en la construcción, fíjense bien, en la construcción de la solución. Y bueno, eso se llama el convenio, ¿sí? Y posiblemente la firma de un convenio. Pero entonces le digo, ¿esos acuerdos cómo deben de ser? Deberán ser viables, equitativos, legales y convenientes. Entonces, no nomás están las partes, sino también está precisamente el mediador y el facilitador. Y no se trata de decir, como ustedes dirán, ay, sí, ya, vamos, ya, aunque no es equitativo, aunque no lo veo posible, legal, o no es conveniente para mí, ya, ahí muere. No, ojo.
Fíjense bien, la mediación, al igual que la conciliación y el arbitraje, son métodos alternos, y no me voy a cansar de repetirlo, ya lo he dicho en otras pláticas, métodos alternos de solución de controversias, métodos alternos de solución de controversias, no de firmas de convenios, ¿de acuerdo? Es decir, el espíritu de los métodos alternos no se hizo, o el objetivo no se hizo, o no se plasmó, no se planteó para firmar convenios o para bajar el nivel de trabajo, de demandas o de denuncias en los tribunales, en los ministerios públicos. No, el objetivo principal, el espíritu de los métodos alternos debe de ser siempre solucionar el conflicto. Por eso es que las partes deben de participar de manera integral, de manera con responsabilidad, con objetividad. Pero insisto, para llegar a ese momento, para llegar al momento en que las partes empiecen a tener acuerdos e ir construyendo la solución, y bueno, que de esto emane un convenio, para que las partes lleguen a ese momento, las partes deben de confiar en el proceso de mediación, y el facilitador, el mediador, el prestador de servicios debe de hacer bien su trabajo. ¿Para qué? Para que las personas confiemos en ese mediador, confiemos en que la otra parte, nuestra parte complementaria, nos va a decir la verdad. Nosotros vamos a estar abiertos, nosotros vamos a estar abiertos a la escucha, abiertos al entendimiento, a ser empáticos, a tratar de ser empáticos, a tratar de conocer nuestros miedos, nuestras emociones principalmente, y conocer también nuestros prejuicios, y tratar, insisto, de llegar a un momento, en ese momento en que vamos a construir acuerdos, en que vamos a construir la solución, pero bajo ese momento de lucidez, ese momento de confianza, ese momento de seguridad en lo que estamos haciendo y a dónde vamos y qué es lo que queremos. Ojo, es bien importante el trabajo previo a un acuerdo o un convenio, porque la parte debe de estar convencida de que esos acuerdos realmente van a solucionar el conflicto que se tiene con esa o con tu parte complementaria, con la otra parte o las otras partes. Ese es bien un buen momento. Claro, ya hablaremos de esas técnicas, ya hablaremos de esas herramientas en otros momentos, pero bueno. Entonces, ya estamos en la hora de ir formulando, de ir estableciendo acuerdos. El primer punto, insisto, y lo vuelvo a repetir, es lo que dice el artículo 60, que debemos de cuidar los mediadores, los facilitadores, primero, que los acuerdos sean viables, o sea, debemos de tener conocimiento legal. ¿Por qué? Porque también la viabilidad tiene que ver con la parte jurídica, porque, ojo, no siempre lo que las partes desean, pues pudiera ser legal, no siempre. Entonces, ahí el mediador debe de tener conocimientos jurídicos respecto a la materia del conflicto. Y si no es abogado, bueno, entonces dice la propia Ley de Justicia Alternativa en uno de sus artículos y fracciones que si no se es abogado, se tendrá que auxiliar de un abogado. Y lo comento para que ustedes, los ciudadanos, tengan confianza, para que sepan que no solamente el mediador es una persona que tiene una certificación, o digo, la debe de tener, pero es decir, no solamente tiene un papel colgado ahí en su oficina o en su despacho, en su centro público privado, no, es una persona. Los prestadores de servicios en Jalisco somos personas que estamos capacitándonos. Hay compañeros prestadores de servicio que se han especializado en temáticas familiares, otros en temáticas laborales, otros en temáticas de mediación comunitaria, etcétera, etcétera, familiar, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo del conflicto, bueno, pues entonces eso la ciudadanía tendrá que buscar. Pero bueno, volvamos a ese momento en que las partes ya están construyendo acuerdos, ya están construyendo la solución a su conflicto. Fíjense bien la exigencia de la ley, es ley, no es ocurrencia. Deben de ser estos acuerdos viables, equitativos, legales y convenientes. Entonces, no solamente el prestador de servicio no va a incidir, va a cuidar que así sea. Va a cuidar que las partes realmente se estén convencidas de que esos acuerdos
sean viables, bueno, viables, ahí, por eso tenemos el auxiliar, ya dijimos jurídicamente hablando, pero que sean equitativos, legales, está el abogado, y convenientes para las partes. Fíjense bien. Entonces, eso se debe de cuidar. ¿Por qué? Porque imagínense, si usted tiene un conflicto con alguien, está construyendo un acuerdo, y ese acuerdo no es viable, pues entonces, ¿qué vamos a solucionar? O no es equitativo, vamos a sentir que no se nos tomó en cuenta, que no se nos está brindando toda esa, no se nos está, vamos, no vamos a satisfacer la necesidad que yo tengo. Entonces, cuando solucionamos un conflicto, ¿cómo nos sentimos? ¿Tranquilos, a gusto? Cuando hacemos un buen negocio, una buena negociación, ¿cómo nos sentimos? Tranquilos, a gusto, ganadores, nos sentimos. Bueno, pues eso es lo que debemos de cuidar. ¿Y cómo dice la ley? Bueno, pues que los convenios sean viables, equitativos, legales y convenientes. ¿Me conviene? Sí. No me conviene, lo expreso. O sea, es buena tu propuesta, no sin enojarse. Digo, ya en ese momento de la construcción de acuerdos ya debemos estar entregados a que no vamos a discutir, a que no vamos a pelearnos ya, a que estamos en una plática, estamos, diría alguien, en estilo de afloje, pero más que estilo de afloje es en las propuestas, contrapropuestas, en ponernos en los zapatos del otro, en ser empáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, nuestro tema el día de hoy son los convenios. Entonces, fíjense bien, el artículo 60 empieza y dice que los acuerdos que se propongan deben de ser con estas y deben tener estas características. Entonces, ya lo dijimos. El acuerdo, para que sea satisfactorio, yo lo comentaba, debe de ser legitimado por las partes. ¿Y cómo se legitima por las partes? Bueno, pues entonces las partes deben de contribuir a su construcción, pero ojo, como decíamos hace un momento, pues conscientes, dice la ley, de manera sensata y posible. Yo no puedo mandar a mi representante o a otra persona a que convenga, a que construya una solución, porque yo soy el enojado, yo soy el asustado, yo soy el que tengo esa emoción respecto a aquel conflicto. Por eso es que la mediación, el proceso exige, solicita que sean las partes en conflicto las que se sienten a mediar, a tomar ese acuerdo. ¿Por qué? Porque es la forma en que vamos a legitimar el acuerdo. Si no, entonces pudiera darse el caso que si hay representantes, no digo que no pueda haberlos, pero si hay y tendrán si es que hay representantes, estos representantes tendrán que ser sensatos, objetivos en lo que están representando, y que no se vaya a confundir o vaya a revolverse los intereses del representado con su representante. Por eso es importante que las partes contribuyan directamente, se escuchen, se platiquen, conozcan la visión de su parte complementaria. Muchas veces, ¿y a poco no les ha pasado que decimos, no, bueno, viéndolo desde ese punto de vista tiene razón? Pues entonces hay que verlos desde los demás puntos de vista, mínimo, desde el punto de vista de mi parte complementaria. Y nos dicen por aquí en el Facebook Live, dice, así es, las sesiones preliminares individuales son fundamentales para que al explicarles a los intervenientes tengan la confianza con nosotros y sobre todo en la solución a su conflicto. Así es, dice, estén totalmente convencidos de este punto, pues ya que la voluntad es el punto principal para llevar a cabo un acuerdo reparatorio. Así es. Pero bueno, yo insisto, eso es importante. Eso es importante haberlo logrado nosotros mediadores hacia con las partes, y que las partes también contribuyan a llegar a ese momento, insisto, con esas características en su persona, habiendo no vencido miedos, no vencido emociones, pero sí haberlas conocido y haber identificado qué te despertó aquella emoción, aquel miedo, aquella sensación de desconfianza, aquel temor, aquella tristeza, para que se la digas a tu parte complementaria, la parte complementaria la entiende, y bueno, pero la idea es que estamos en el momento de formular los acuerdos. Entonces, yo decía, cada parte debe de tener esa sensación de haber logrado cubrir todas sus expectativas. Si ustedes o nosotros nos invitan a sentarnos con la parte que tenemos un conflicto, con la intención de solucionarla, pues ¿qué esperamos? Pues solucionar el conflicto, sentirnos bien. Pues entonces eso es lo que debe de darnos el acuerdo. Sí, fíjense bien cómo vamos aterrizando. Por eso un acuerdo es diferente a una sentencia. ¿Quién dicta una sentencia? Un juez. Alguien que no tiene las emociones que las partes tienen.
Un juez que recibe pruebas, recibe todo y dice, bueno, esto es lo justo, ok, a lo mejor con toda seguridad va a impartir justicia, sí, pero estos no son métodos alternos de lograr justicia, son métodos alternos de solución de conflictos. Entonces, lo importante es que ese acuerdo me lleve a lograr ese objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal? Solucionar el conflicto. Y no lo voy a solucionar y las partes no vamos a tener esa sensación de haber logrado nuestras expectativas si no solucionamos el conflicto. Insisto, ¿cómo nos sentimos? Y no estoy hablando de perdón, no estoy hablando, no. Las técnicas y herramientas de cada mediador, de cada facilitador, bueno, son exclusivas, ¿no? Y me refiero a exclusivas para ese caso concreto. Y lo decidirá en base a las habilidades, conocimientos que tenga aquel mediador para la aplicación de herramientas y técnicas. Pero yo me refiero a que cuando nosotros no sentimos que solucionamos un conflicto, muchas veces sí perdonamos, pues decimos, lo perdoné, o la perdoné. A ver, pero no solucionaste el conflicto. Ya lo olvidé. ¿Realmente lo olvidaste? Vamos, lo que sigue, no quiero seguir con mi vida y ya eso lo deseché de mi vida. A ver, lo desechaste, pero no lo solucionaste, lo desechaste sin haberlo solucionado. ¿O cuántas veces nos va acompañando el conflicto en un periodo de nuestra vida? Entonces, mejor es detenerse y enfrentar. Pero bueno, a lo que voy es esto, el acuerdo debe de hacer sentir a las partes así, llenas. ¿Llenas de qué? Pues de haber logrado nuestras expectativas. Pero por aquí nos dice, efectivamente la mediación es un método de solución de controversias cuya misión no es anular el trabajo del Ministerio Público, claro que no, de la Fiscalía, sino el de por otra vía, claro, solucionar un conflicto. Pienso que aquí, donde se encuentra una vena, dice, importante de la mediación, menos es más. Claro, yo por eso lo digo, el acuerdo debe de hacernos sentir así como lo dice esta lámina. Debe favorecer para que las partes en conflictos generen un ambiente que nos permitan prevenir y solucionar. Porque acuérdense que estamos construyendo, muchas de las ocasiones construimos un acuerdo entre partes que tienen una relación de amistad, una relación sentimental, una relación vecinal, una relación familiar. O sea, no todos los acuerdos son de, ay, sí, ya, lo arreglo, firmo y bye, ¿no? Ya no te vuelvo a ver. No todos son así. Muchas de las ocasiones, el acuerdo que se genere entre aquellas partes es un acuerdo que va a ayudar a que la relación continúe. Y yo le pregunto, no me diga que usted nunca ha tenido un conflicto con alguien pequeño, con sus hijos, con sus hijas, con su esposo, con su esposa, con sus padres, con sus vecinos, con alguien que va manejando en su trabajo, con su patrón, con un trabajador de usted, con un compañero de trabajo, algo, con un amigo. ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos ese conflicto? Y cuando lo arreglamos, cuando solucionamos el conflicto, ¿cómo nos sentimos? Cuando realmente se arregla, porque cuando no, le saludo por compromiso, decimos después, ¿no? Entonces no ha solucionado el conflicto. Vuélvete a saludar con el mismo sentimiento de cariño, de confianza, de amistad, el mismo cariño familiar, de amor, con ese amor. No, que ya no le toques el tema porque así es él o así es él. No, entonces no ha solucionado el conflicto. Entonces, ojo con esto. Fíjense bien, el acuerdo que debe de ser no nomás es una hojita de papel firmada, ya firma, ese es un acuerdo. No, ve los alcances de este acuerdo, los alcances al interior de las personas. Esto es lo que debemos de generar. Este es el máximo, es el tope del tope que debemos de lograr con la mediación, con un método alterno de solución de conflictos. Prevenir y solucionar conflictos futuros. ¿Cuántas veces, insisto, no dejamos un medio conflicto arreglado? Decimos, pues ahí va, ya lo solucionamos en las buenas y en las malas, y después viene otra mala que no es tan mala, y siempre es así, es que esto. Entonces, ¿por qué? Porque no ha solucionado el conflicto, no lo han tratado, no lo han sacado correctamente. Entonces, aquellos acuerdos deben de llenar a la persona o a las partes ya de confianza, deben de llenarla ya no debe de haber un sentimiento de que algo nos hace falta, o de que no se me escuchó, o de que no se me arregló. Debe de ser claro, operacional y suficiente para lograr
dice el objetivo planteado. ¿Cuál es el objetivo? Solucionar el conflicto. Luego por acá nos dice, otro elemento indispensable es garantizar que los mediadores y o intervinientes cumplan dicho acuerdo. Claro, ¿y cómo se va a cumplir un dicho acuerdo, un acuerdo? Porque fíjense bien, estamos hablando de un acuerdo y estamos hablando de un convenio. Posiblemente un acuerdo, digamos, sea aquello que acuerdan, vamos, las partes, aquello que ponen las mesas, que se comprometen. Pero insisto, si no hay un compromiso, si yo no estoy convencido de lo que estoy acordando, claro que no lo vamos a cumplir, claro que no quiero. En ese momento voy a decir que sí, o te voy a firmar porque me tienes harto, porque ya quiero cortar, porque ya me quiero ir, porque estoy agobiado. Entonces, eso los mediadores lo sabemos y lo tenemos que cuidar. Por eso lo señalo hacia ustedes, los posibles usuarios, los ciudadanos, confíen en los mediadores. Y luego por acá nos dice, efectivamente el mediador debe de ser un abogado capaz de construir acuerdos de solución y que dirima la controversia a fin de satisfacer los intereses de los que intervienen. Se trata de un prestador de servicio cuya misión para dar, no para recibir. Efectivamente, pero bueno, ahora es decir, por escritos validados y sancionados por el Instituto de Justicia Alternativa. No, ¿por qué? Porque un acuerdo que realmente tenga estas características, que a las partes nos haga sentir así, nos haga sentir que cubrimos nuestras expectativas, que sea claro el acuerdo, que lo entendamos, que sea operacional, que podamos, o sea, no nomás acordarlo, sino operarlo, cumplirlo, y que sea suficiente, ya dijimos para qué, para darnos esa tranquilidad que teníamos respecto a ese conflicto antes de que tuviéramos el conflicto, ¿sí? Entonces, ¿qué implica el acuerdo? Implica precisamente ese compromiso, decía el licenciado Antonio, el que nos escribió, decía, debemos de cumplirlo, debemos de tener ese compromiso, pero insisto, ¿cómo tienes un compromiso si no estás convencido de lo que quieres? Y yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo pregunto a todos los que están aquí viéndonos a través de Guadalajara por la Paz y a través de Maestros Ciudadanos, ¿cuántos de ustedes están casados? ¿Cuántos de ustedes se casaron por tiempo determinado? ¿Cuántos dijeron, oye, vamos casándonos por 3 años? ¿O vamos casándonos por 5? ¿O vamos casándonos por 2 años? ¿Quién de ustedes se casó? No, ¿verdad? Cuando nos casamos dijimos para toda la vida, y quienes se casan o nos casamos o se casan por la iglesia dicen hasta que la muerte los separe. ¿Cuál es el objetivo de ese matrimonio o de ese compromiso hasta que la muerte los separe? Y si la muerte llega en 60 años, en 50 años, en 70 años, esos años son los que vamos a estar juntos y vamos a sortear todas las buenas y las malas que se nos vengan. Entonces, ¿qué pasa en los matrimonios? Y yo, la segunda pregunta para todos los que están casados. ¿Han tenido algún conflicto con su pareja? ¿Con su esposo, con su esposa? ¿O con su concubino o concubinario? ¿Con su pareja? ¿Lo han tenido? ¿Y qué? ¿Han roto en el primer conflicto que han tenido? Claro que no. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso, porque estamos convencidos de que tenemos que llegar hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Y va la tercera pregunta. ¿Quién de nosotros, o los que estamos casados, tenemos un código, una ley, un reglamento que regule, valga la redundancia, la relación entre nuestras parejas, entre nosotros y nuestra pareja, es decir, entre nuestro esposo o esposa? ¿Quién dice, a ver, ¿me vas a reclamar algo? Tráete aquel código, hay que leer, a ver qué dice. A ver, aquí dice que me tienes que hacer una solicitud por escrito, donde me digas qué me reclamas y me das 3 días. ¿Verdad que no lo tenemos? Y hay matrimonios, muchos matrimonios, que duran 30, 40, 50, 60 años, es más, hasta que la muerte los separe. ¿Cómo es posible entonces que aquellos matrimonios sin una regla, o sea, bueno, sin reglas escritas, sin un reglamento, sin un código, sin una ley, ahí en sus casas, ahí, y sin un protocolo establecido, que no digas, es que este protocolo es para que todos los esposos arreglen sus diferencias, y este protocolo es dictado por los diputados? No lo hay. ¿Y cómo entonces vamos logrando salir adelante en nuestros matrimonios? Porque hay compromiso, porque estamos convencidos
de que el matrimonio y con aquella persona vamos a lograr nuestras expectativas, cumplir con nuestras expectativas, porque somos claros a la hora de hablar, de plantear unas reglas, de plantear nuestras políticas como esposos, como pareja, de que nos conocemos, de que operamos correctamente y de que somos suficientes para salir adelante. E insisto, y no por eso los matrimonios no tienen conflictos, pero avanzan. Entonces, ¿cómo es posible que existe, y ese es el mejor ejemplo, cómo es posible, y sí existen, acuerdos entre personas? En este caso yo puse el ejemplo de una pareja, de unos esposos, que duren años, y hasta que la muerte los separe, sin firmar un acuerdo, sin firmar un convenio, sin firmar nada que nadie te valide. ¿Por qué? Porque nos sentimos satisfechos. Entonces, ¿por qué esa misma energía, esa logística, ese espíritu, no lo aplicamos con quien tengamos conflictos? Entonces, insisto, vamos a firmar un convenio si así las partes lo deciden, pero si no, no hay necesidad. ¿Por qué? Porque el acuerdo debe de ser entre las partes que contribuyen tan grande que nos dé esa satisfacción de si lo firmamos o no. Yo tengo lo voy a cumplir y yo sé que tú lo vas a cumplir y sé por qué lo vas a cumplir y tú sabes por qué quiero que lo cumplas o por qué queremos, etcétera. Un acuerdo duradero en el tiempo se da cuando está basado en objetivos y no en sujetos. Es decir, ¿cuántas veces decimos, no, él así es o ella así es? No, él o ella tienen prejuicios, tienen sentimientos, tienen emociones igual que nosotros. Los convenios no deben de ser por la forma de ser, ni física, ni espiritual, ni de las personas. No, es una situación. Es una cosa, es un objeto. ¿Por qué nos peleamos? Nos peleamos por un espacio, cuando nos conflictuamos por una toma de una decisión que afecta precisamente a un objeto, a una cosa, a una situación, a un servicio, sin entender, a un tiempo, a un espacio. Pero eso de que es que no lo invites porque me cae gordo. ¿Por qué te cae gordo? No nos peleemos entre las personas. Porque entonces imagínense, por eso existe el racismo, por eso existe la violación racial, por eso existe la violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque no entendemos que los conflictos no deben de ser porque somos personas. Y luego muchos se atreven a decir, es que así son el ser humano. Hemos vivido equivocadamente. O sea, el ser humano, sí, es un ente, es una persona, pero no nos peleamos con fulano de tal, o con la mujer, o con el hombre, o con el joven, o con el niño, o con el adulto. No, estamos conflictuados por ideas, por cosas, por visiones, por formas de verlas, aquel objeto, aquella situación, aquella cosa. ¿Sí? Entonces, eso debemos de evitarlo. Entonces, imagínense, ¿y qué va a pasar para no enojarnos con su esposa por ser mujer, con su esposo por ser hombre, con su trabajador por ser el trabajador, por ser el chalán, o por ser el jefe, el patrón? No. O sea, con los conflictos, entendamos que los conflictos nacen por puntos de vista, por encuadres, por ideas que tenemos, por cómo percibimos nuestro exterior, y no por simples, o sea, por eso digo, el acuerdo debe de ser por aquellas cosas, porque así es el conflicto. Entonces debemos de ir hasta descubrir qué es lo que nos conflictuó, y cuando lo descubrimos, la raíz del conflicto, entonces los acuerdos que nacen son acuerdos que muchas de las ocasiones ni siquiera se tienen que plasmar por escrito. Pero a eso voy. Vean entonces, porque cuando nos dicen un convenio por escrito, redáctatelo ya. No, un convenio no solamente es esa. No solamente es un papel, no. Es, insisto, aquella madurez que encontramos las partes en conflicto. Dice, y hablando del matrimonio civil, nos dice otra persona, recuerdo aquella letanía de Melchor Ocampo, un acuerdo bastante atemporal, dice, y de indignación humana. Los acuerdos son voluntades donde se aprecia una tácita de fe depositada. Claro, yo por eso digo, y esto curiosamente pasa también en este tipo de acuerdos entre personas en conflicto. Estos son los tipos de acuerdo que la mediación tiene que lograr.
Entonces ustedes, usuarios, nosotros usuarios, ciudadanos, usuarios de los métodos alternos, háganse sabedores que sujetarnos, participar, contribuir a la construcción de un convenio no es engañarnos ni a nosotros, ni tratar de engañar a la otra parte, ni tratar de convencer al mediador, al facilitador, no, es conocernos a nosotros mismos, conocer el conflicto, conocer a nuestra parte complementaria, conocer su visión, su punto de vista de la situación, pero que ella, o sea, ella, pues no mujer, ella, la otra parte, mi parte complementaria, conozca la mía, conozca cómo me siento, y yo conocer cómo te sientes y qué provoca esos sentimientos, o por lo menos qué provoca esas emociones de parte mía hacia mi parte complementaria y de la parte complementaria hacia mí. Eso es lo importante. ¿Para qué? Bueno, pues para entonces lograr las consecuencias positivas de un buen acuerdo. ¿Qué genera un buen acuerdo? Pues genera en las relaciones el diálogo conforme a la razón y no a las emociones. Imagínense sentarse frente a una persona primero, no reconociendo una emoción que tengo. El segundo, no sabiendo qué me despierta esa emoción. Tercero, que la otra persona no conozca esa emoción. Entonces, imagínense, pues es crítico, sería... pues no sería un acuerdo realmente, ¿sí? Luego dice por acá, agradecemos a las personas que nos están contactando aquí por Guadalajara por la Paz y nuestros ciudadanos. Dice, es correcto, la parte sustancial del convenio es encontrar la problemática y el punto de flexibilidad para que camine. Claro que sí, para construirlo. No es fácil. Claro que digo, habrá escaladas de un conflicto, es decir, lo que es un nivel del conflicto, pues inicial, pequeña, ok, correcto. Habrá incluso personas en conflicto que hasta ellas ya más o menos negociaron, mediaron, ya, no sé, el pastor, el sacerdote, el hermano, la hermana, la tía, el amigo, ya ayudan, colaboran, son terceros que colaboran positivamente en la construcción de una solución, pero ya cuando llegan con el facilitador mediador, ya cerramos, ¿no? el trabajo. Pero bueno, pudiera haber otras ocasiones en que no en una sola sesión y no inmediatamente en la sesión conjunta se va a solucionar el conflicto. Eso, insisto, ya lo comento pues para que las personas que nos vean no crean que llegar a esta parte del convenio es inmediato y es rápido y es en una sesión, en una hora, en 10 minutos. No, según el trabajo que necesiten las personas, por eso el mediador tiene que conocerlas. Por eso hablábamos de una etapa inicial, preliminar, y dentro de la etapa de trámite hay otras etapas, pero bueno, para aterrizar a esto que estamos viendo el día de hoy, que es el convenio. Dice, un buen acuerdo da tranquilidad y esperanza y buenas relaciones. Y ya decíamos, y genera un diálogo futuro. ¿Cuántas veces nos hablamos por puro compromiso? Pero cuando nos hablamos, nos platicamos cuando no hay un compromiso, cuando hay una confianza, cuando hay una tranquilidad, cuando hay una esperanza en nosotros, en aquella amistad, en aquella pareja, en aquel amigo, en aquel familiar, ¿cómo nos hablamos? Nos saludamos. Es decir, generamos una influencia positiva entre nosotros, las personas que, bueno, de cierta forma, tuvimos o pudiéramos tener un conflicto. Dice por acá, una tarea difícil para el mediador también poder lograr que las partes se entiendan que ellos son quienes construyen su acuerdo. Así es decir, las mismas partes construyen su acuerdo. Dice, de pronto hasta ese momento siguen cerrados hasta que se logra salir del chip y todo fluye. Claro, por eso yo decía que confíen en los mediadores. Un mediador no solamente es aquel que tiene un papel colgado y dice acreditación o certificación. No. Un mediador se prepara, un mediador estudia técnicas, un mediador se hace de herramientas, un mediador desarrolla habilidades, y yo por eso lo comenté hace un momento. Hay compañeros mediadores especializados en mediaciones familiares, en mediaciones comunitarias, en mediaciones vecinales, en mediaciones laborales, claro. Y la idea es, insisto, que cuando lleguemos, yo por eso les dije también hace un momento, cuando ya lleguemos a este punto de la construcción de acuerdos, es porque ya el facilitador, el mediador, ya logró esa confianza, ya logró la tranquilidad en la comunicación, ya logró la comunicación entre las partes. Bueno, y luego dice por acá, es llevarlos a la reflexión. Muchas veces se les pregunta al inicio de una mediación a qué vienen y no saben, así es, no saben. Muchas veces no sabemos
no conocemos, no nos damos cuenta del conflicto real. Es más, muchas veces ni siquiera existe un conflicto. Es cuestión de percepción, es cuestión de un error. Pero claro, para eso está el facilitador. Dice, y no quieren, pues, las partes, y vean el conflicto desde el punto de vista del otro, como las perspectivas de una ventana. Claro, así es. Por eso insisto, por eso antes de llegar a un acuerdo, el mediador debe de hacer todo ese trabajo, y entonces por eso les digo a las personas que nos están viendo, confíen en que no van a dar un brinco, un salto entre que tienes el conflicto y ya, que queramos o nos imaginemos que la mediación es ya, órale, siéntense y platiquen, no hay acuerdo, nos vemos, ya, váyanse. No es así. Confíen en ese proceso, ¿sí? Pero bueno, el día de hoy nos tocó hablar de el acuerdo. Vean entonces lo que implica llegar a un acuerdo. Un mediador debe ser polifacético, sí, y insisto, tener herramientas, tener ese adjetivo de polifacético no lo da, o esa característica de polifacético nos da el que estemos preparados, el que conozcamos herramientas, el que tengamos conocimiento, desarrollo de habilidades que le permitan a las partes comunicarse, trabajar, darnos cuenta. Incluso, así como lo señalé, y quiero hacer una aclaración, así como señalo que para la construcción de un acuerdo por escrito, un acuerdo para que darle ese toque, ese tinte, esa característica de habilidad jurídica, de legalidad, el mediador debe de ser abogado o debe de ser acompañado de un abogado. También hay parte en el proceso de mediación donde los abogados necesitan a lo mejor de trabajadores sociales, de psicólogos, de otro profesionista. Existe la comediación, existen los auxiliares de los mediadores, claro está. Lo importante, insisto, es cumplir con el objetivo, la esencia de los métodos alternos, ¿de qué dijimos? De solución de conflicto. Entonces, hay que solucionar el conflicto. Entonces, ¿qué pasa cuando existe una falta de negociación y de acuerdos? ¿Qué generamos en las relaciones? ¿Qué predomina? Pues entonces siguen predominando las emociones, la imposición, el recelo, es mío y porque así quiero, y yo así me aferro, y yo no, me importa un bledo lo que tú pienses, lo que tú sientas, y a ti también te importa porque yo no te importo. Entonces, fíjense bien, hay que crear, hay que permitir, hay que lograr consecuencias, pero esas consecuencias positivas, ¿cómo? Con un buen acuerdo. Y ese buen acuerdo, ¿cómo? Pues confiando en el proceso, confiando en el mediador, confiando pues en la mediación. Y luego, bueno, entonces, ya tuvimos la audiencia inicial, ya tuvimos el acuerdo inicial del pacto de confidencialidad, ya se fijó el término del procedimiento de las partes, ya las partes a esta altura ya están participando, ya se sienten integradas, ya se sienten parte de algo, ya entonces ya tuvimos la sesión del conocimiento del conflicto, ya se construyó el acuerdo, ya aterrizamos. Ojo, también algo muy importante, si no se puede construir un acuerdo para solucionar la totalidad del conflicto, también la mediación nos ayuda a solucionar parte del conflicto. Si es un conflicto muy grande, muy, discúlpenme la expresión, revoltoso, podemos ir solucionando parte por parte. ¿Cómo se arma un rompecabezas? ¿Dejan caer las piezas y ya se armó? No. ¿Cómo que las trabajamos una por una? Buscamos la otra, buscamos los elementos, vamos armándola y después que vamos viendo, vamos dándonos cuenta de la imagen que hay allí. Es lo mismo, tenemos que ir buscando, construyendo. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando ya tenemos un acuerdo? Bueno, pueden pasar varias cosas, que se acepte el acuerdo, o existe una variación de que digan, oiga, ¿sabe qué? Aquí tengo una duda, aquí no me quedó claro esto, ya lo pensé, aquí mejor no, y se vuelve a trabajar en una variación, o definitivamente se rechaza el acuerdo. Pero entonces aquí ya vamos a algo muy técnico. Ya se construyó el acuerdo, ¿qué pasa? Así directamente, porque tenemos que avanzar. No nos podemos quedar meses y meses y semanas en esa sesión de conocimiento del conflicto. Tenemos que ir trabajando. Insisto, si hay mucho que resolver, bueno, pues vamos dándonos nuestros términos, pero vamos solucionando, vamos quitándonos esa carga de los conflictos, vamos solucionando, vamos construyendo, vamos llegando a acuerdos que en suma un día nos van a dar la solución a todo el conflicto. Y dice la ley entonces
que una vez que se llegue a ese convenio, porque ya se cumplió el término, si las partes pueden decir, bueno, ahí vamos construyendo, nos podemos dar un poquito más, se pueden dar un poquito más, hay flexibilidad, no es cuadrado este asunto, este procedimiento, pero entonces si hay una cuestión técnica, una vez que ya digan las partes, órale, ya hablamos lo suficiente, ya conocimos mucho del conflicto, ya me queda claro, nos quedó claro cómo te sientes, por qué te sientes así, ya descubrimos el conflicto real, ya descubrimos qué es lo que está causando el conflicto, ya dimos propuestas, ya llegamos a acuerdos. Entonces las partes tendrán 3 días, ¿para qué? Para tomar una decisión, o lo aceptan, o lo varían, o lo rechazan. Eso es lo que sí. ¿Qué debe de tener el convenio? Pues dice, hay elementos en el artículo 63. Dice, constar por escrito, ojo, no siempre, si las partes lo solicitan, se hace por escrito, si no, vuelvo a insistir, ya estás convencido, convenio de convencimiento, un acuerdo, de acuerdo entre partes, un acuerdo, estamos de acuerdo. Señalar hora, lugar, fecha de celebración, si es que está por escrito. Señalar los generales de las partes para que vean quiénes son las partes o sepamos quién realmente estuvo en ese, quién participó, quiénes fueron los intervenientes en ese procedimiento. Debe de contener, lógicamente, la firma, o si no sabe firmar, la huella, o las firmas a ruego de otras personas, de quienes lo suscriben y también el prestador de servicios que participó. Y ojo, es muy importante, debe de estar validado y sancionado por el Instituto de Justicia Alternativa si es que las partes solicitan que ese convenio por escrito se equipare o se llegue a equiparar a una sentencia ejecutoriada. Y algo bien importante, fíjense bien, el convenio debe de ser redactado en forma clara y precisa. ¿Por qué? Pues para que no haya duda. Todo aquello que hablamos, que construimos en cada una de las sesiones, o en la sesión 1, 2, 3, las que vimos necesarios, todo aquel trabajo entre partes y que participó y ayudó el facilitador, el mediador, pues debe de estar redactada de forma clara y precisa. Que cuando las partes lo vuelvan a revisar digan, sí, esto es lo que yo acordé con mi amigo, con mi hermano, con mi pariente, con aquella persona desconocida, pero que es con mi otra parte, mi parte complementaria del conflicto, pero ahora ya, no conflicto, sino del acuerdo, del convenio de la solución. Realmente esto es forma clara y precisa. Entonces, es otra de las características de la mediación, que el acuerdo es claro y preciso, que no hay dudas de lo que ahí dice. No hay tecnicismos, no hay palabras garigoleadas, que no entiendo esto qué significa. A ver, mediador, póngale ahí con palabras que yo entiendo y que mi parte complementaria también entienda. Donde se detalla ahí por escrito las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se deben de cumplir las obligaciones contraídas por cada una de las partes. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que yo quiero, eso es lo que me va a mí a satisfacer, ¿sí? Si es que las partes, insisto, dijeron que ese convenio, ese acuerdo, se plasme por escrito. ¿Qué se debe de anexar al convenio? Bueno, pues todo aquello, si dijimos que debe de haber hora, debe haber fecha, si deben de estar las partes, si debe estar forma clara, bueno, pues entonces debemos de anexar nuestras identificaciones, debemos de anexar si hubo participación de adultos mayores o de menores de edad o de incapaces, bueno, pues entonces debemos de avisarle a la Procuraduría Social, a la Procuraduría de la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes que celebramos un convenio. ¿Para qué? Para que esas procuradurías que procuran que no se les violenten derechos exclusivos de ese grupo, de ese sector de la sociedad, adultos mayores, incapaces, discapacitados, niños, niñas, adolescentes, etcétera. Bueno, pues realmente existan terceros agentes que digan, de veras, imparciales, que digan, sí está bien, si es cierto, si no violenta ningún derecho, etcétera. Y bueno, también documentación dependiendo del tipo de convenio, si es mercantil, si es civil, si es penal, si es de arrendamientos, bueno, pues copias, ya dijimos, de las identificaciones, comprobantes de domicilio, actas de nacimiento, si es un divorcio, si es una convivencia de menores, bueno, pues comprueba que los participantes realmente son los padres o los tutores o los que tienen la patria potestad de aquella persona, de aquella personita. Si es necesario y la ley exige un certificado de ingravidez, bueno, presentarlo, es decir,
todos aquellos documentos que deben ir anexados según la materia, según el convenio, el tipo de conflicto y convenio, que deben de irse anexados a aquel convenio por escrito. Eso es lo que debe de contener. Entonces, lo explico para que, insisto, las personas vean que hay que, o más bien tengan confianza. Y todo esto lo saben los mediadores, lo saben los prestadores de servicios, del servicio de métodos alternos. Y bueno, ahora sí, ya las partes construimos el acuerdo, construimos la solución, ya si las partes lo solicitamos, tenemos el convenio, ya nos dieron nuestros 3 días, ya lo aceptamos, o si hubo una modificación, ya lo modificamos. Bueno, si hubo un rechazo, bueno, pues ya ahí se acabó, ¿no?, el proceso. Pero si no lo rechazamos y lo modificamos, o si lo acordamos, seguimos adelante, y entonces ahí está el convenio. Pero alguien dirá, no, pues ¿sabes qué? No convenios, porque luego al rato se echa para atrás o se raja. No, acuérdense que aquí en Jalisco y en algunos otros estados, el alcance jurídico de aquellos convenios puede llegar a tener o a ser equiparado a una sentencia ejecutoriada. Lo mismo que si hubiera dictado una resolución un juez. ¿Pero qué necesitamos? Bueno, necesitamos que ese convenio por escrito, junto con esos documentos que van anexos, pues entonces se envíe, eso lo hace el mediador, el prestador de servicios, el centro público-privado, lo envía al Instituto de Justicia Alternativa para que ahí siga un procedimiento. ¿Y cuál es ese procedimiento? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el mediador hace una solicitud para que ese convenio sea sancionado. Se llama sancionar porque no tenemos la idea de, ay, nos van a sancionar, no nos van a castigar, mejor no voy. No, no, no. Al que van a sancionar, o al que no, más bien a lo que van a sancionar es el convenio. ¿Qué significa? Vamos a verlo. La solicitud de sanción del acuerdo al Instituto de Justicia Alternativa de aquel convenio precisamente. Entonces, entra al Instituto de Justicia Alternativa, el Instituto de Justicia Alternativa lo deriva a su dirección de métodos alternos y solución de controversias y validación, la dirección entonces se lo envía a su departamento o más bien a su jefatura de validación. ¿Qué hace aquí la jefatura de validación? Lo valida. Le da una segunda revisada. Ya lo revisó el mediador con sus auxiliares, con su abogado, ya. Ok, de acuerdo, allá en el centro público-privado. Pero aparte entra el IJA y lo valida, lo revisa nuevamente. Revisa la temática de aquel conflicto y de aquella solución. Revisa que aquellos anexos realmente, o con aquellos anexos realmente se compruebe todo lo que ahí se dice. Se tiene la capacidad jurídica de decisión de llegar aquí al convenio, se tienen los documentos, es decir, se prueba todo lo que las partes están diciendo y están acordando. ¿Qué hace esta jefatura de evaluación? Ya les dije, si hay menores de edad o si hay adultos mayores, incapaces, discapacitados, etcétera, bueno, pues le da vista a las procuradurías, a la Procuraduría Social, o le da vista a la Procuraduría de Defensa del Niño, la Niña y el Adolescente. También, si hubiera algo que arreglar, que rectificar, que modificar, un documento que nos hizo falta, una expresión que no se entiende porque no es clara y precisa, entonces va, más bien el IJA le llama, el Departamento de Validación le llama a aquel mediador, a aquel facilitador, a aquel prestador de servicios y le dice, hey, ven, ¿qué crees? Aquí faltó esto, aquí te falló esto, aquí no se entiende, aquí falta una firma, aquí no se ve bien, aquí no, cualquier situación. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de que una vez que esté validado y sancionado aquel convenio, las partes no pierdan aquello que se logró en el proceso de mediación, en la mesa, en la sanción, en la sesión de mediación. Ese espíritu de sentirnos llenos, de sentirnos tranquilos, porque de nada sirve sentirnos tranquilos de palabra, pero luego el documento pues resulta ser que no es lo que hablamos. Entonces, lo valida el Instituto de Justicia Alternativa. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, llama, si encuentra alguna deficiencia, algo que arreglarle, pues entonces nos llama a los mediadores y entonces nosotros tenemos que llamar a las partes o hacer lo propio para solucionar, claro, dentro de un marco de legalidad, solucionar o satisfacer aquella observación que nos hizo la jefatura de validación del Instituto de Justicia Alternativa. Y luego dice, dictamina respecto al incumplimiento de los requisitos de validez del convenio. Y en su caso lo turna. Si ya dice, órale, ya está todo bien, entonces vámonos a la Dirección General. ¿Para qué? Para que proceda a los efectos conducentes. ¿Cuáles? Dijimos validación, pues entonces lo sanciona. Y entonces ahora, si fueron requeridos, pues entonces la jefatura de validación dice, órale, sí cumplió. O si no fuimos requeridos, dice, órale, cumple con todo.
Y entonces, ¿qué hace? Le comunica a la jefatura, a la dirección general, le comunica y le dice, este ya está validado, ya sanciona. Y entonces, dijimos, observaciones, 5 días para solucionarlas, para subsanarlas. Y si no hay observaciones o habiéndolas subsanado, pues nos vamos ahora sí a que sea sancionado. Pero eso está dentro del mismo Instituto de Justicia Alternativa. Y entonces, ¿quién lo va a sancionar? Dice el artículo 28 de la ley del Instituto de Justicia Alternativa, son atribuciones del director general del instituto las siguientes. Y hay algunas atribuciones. Y veamos lo que dice la fracción 14. Sancionar los convenios que resuelvan los conflictos que se le presenten al instituto, registrarlos y elevarlos a la categoría de sentencia ejecutoriada, una vez que cumplan con los requisitos establecidos por la ley. ¿Quién se va a encargar, dijimos, de revisar que aquel convenio que firmaron las partes, después de todo aquel trabajo tan padre que es de las sesiones de mediación, aquel procedimiento de mediación, bueno, pues entonces será el director general a través de su área respectiva y sus auxiliares y las personas que le apoyan dentro de esta área de sancionar, revisar, sancionar los convenios. Porque vean entonces cómo todo se va haciendo bien. Vean entonces cómo aquello no quedó en una palabra. Vean cómo aquello, entonces, seguido, las partes lo revisaron. Lo que realmente las partes revisaron fue lo que se envió al instituto. Luego el instituto lo revisa nuevamente. Y ya que lo revisó, está de acuerdo en que aquel convenio reúne todos los requisitos que establece la ley y entonces ahora sí lo sanciona. Entonces, vean cómo nada más es, insisto, una idea o es una ocurrencia de decir, reúnanse, platiquen y acuerden. No, vean cómo todo hay un procedimiento, un proceso de mediación. Y entonces, ¿para qué? Para aterrizar a qué? A que concluyamos con aquel procedimiento. ¿Cómo se concluye un procedimiento? Bueno, por cumplimiento del contrato, perdón, del convenio, o por la conclusión del término señalado en la ley. A veces, pues, se platica, no se llega a ningún acuerdo, las partes pues no quieren, más bien no les ajustó el tiempo, pero tampoco han avanzado, pues se da por terminado el procedimiento. También en ocasiones, insisto, hay una escalada muy alta o se da una escalada en aquel conflicto y de repente hay pues comportamientos irrespetuosos y agresivos, es decir, a lo mejor al mediador, al facilitador le hizo falta la aplicación de alguna técnica, de alguna herramienta, haber tenido desarrollado alguna habilidad o haberse hecho auxiliar de algún profesionista que cuente con herramientas, práctica, experiencia, que a lo mejor el mediador no la tenía, y bueno, pues entonces se dan esos comportamientos irrespetuosos, o muchas veces no solamente queda en un comportamiento irrespetuoso, ahora decimos, sino por la comisión de un delito, y bueno, así es como tenemos nosotros la conclusión de todo aquel procedimiento. Pero lo importante es que se valide y se sancione el convenio, de eso estamos hablando. Dice por acá en las redes sociales, importante también considerar que el hecho de que no se logre en ese momento un acuerdo, se piense, dice, la mediación ya no, se piense que la mediación ya no sirve, sino al contrario, algo seguro es que después de optar por la solución de conflictos de una manera pacífica, ya no se ve igual el conflicto o conflictos futuros. Para todos llega el momento, quizá de ese momento no sea igual acuerdo, pero después sí. Que no se manchemos más por no llegar a un momento de acuerdo, claro que sí. Y por eso les decía, y muchas veces no siempre se logra la solución a todo el acuerdo, a lo mejor se logra en una parte del acuerdo. Por eso es que son estas charlas, para que ustedes conozcan, los que no lo conocen, y los que lo conozcan y tienen un conflicto, pues entonces confiemos en el procedimiento, confiemos en los métodos certeros, confiemos en la mediación, confiemos en los facilitadores, en los mediadores, en los prestadores de servicio. Dice, o inconscientemente el facilitador es parcial. Sí, también acuérdense que hay principios, eso ya lo hablaremos en otra charla, que hay principios que nos atañen directamente a los mediadores, hay principios que atañen directamente al procedimiento, pero también hay principios que tienen que cuidar las partes y que son responsabilidad de las partes. Claro, el mediador es ese facilitador que tiene, bajo un principio, y tiene la responsabilidad, e insisto, y debe de tener las herramientas, la práctica, la experiencia, debe de tener las técnicas y las habilidades desarrolladas para ir cuidando el procedimiento. Claro está.
Dice por acá, me encantaría una clase de procesar. Claro que sí, con mucho gusto la damos. Luego vamos a ver el procedimiento. Solamente que es bien difícil en una hora dar todo el procedimiento. Por eso de repente vamos a ir separándolo, ¿no? A ver qué se hace en una invitación, cómo debe ser una invitación y así sucesivamente hasta llegar al convenio. Hoy nos tocó ver el convenio. Dice, por eso es muy importante decirle a los intervenientes que en caso de que se sientan con que el facilitador está faltando al principio de imparcialidad o de neutralidad también, para que ellos puedan con mayor confianza. Claro que sí. Yo por eso dije, ya estamos hablando de que ya las partes están confiadas, de que ya confían en el procedimiento del mediador. O sea, hoy nomás tocamos la parte del convenio. Claro que hay que preparar, las partes se tienen que preparar precisamente para llegar a esa sesión donde van a empezar a construir y a construir los acuerdos. Claro que sí, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que hoy quise mostrarles es precisamente ese convenio, que confiemos en que ese convenio, más bien conozcamos cómo debe de ser ese convenio, cuál es el objetivo, el espíritu de los convenios que emanen de un método alterno, que no solamente es un papel, que no solamente es un acuerdo, un convenio firmado y ya no, sino vean las características que deben de tener un convenio. Entonces, todo el trabajo que debemos hacer previo a lograr ese convenio, ¿no? Eso es muy importante. Claro que sí, incluso, bueno, el archivo, esto está en la ley, más bien lean la ley y ahí van a encontrar todo esto. Esto yo solamente lo pongo como una guía. De todos modos, este video queda grabado aquí en Guadalajara por la Paz y en Maestros Ciudadanos. Así es que el día de hoy vimos el convenio. Después veremos, incluso ya lo hemos visto, qué pasa cuando el convenio se cumple o no se cumple, si se ejecuta, por quién se ejecuta. Bueno, eso es ya otro tema. Pero lo que yo el día de hoy quise platicar con todos ustedes es precisamente que confiemos en la mediación, que confiemos y que veamos que ese convenio no solamente es un papelito, no es un papel firmado con letras y ya, no, que ese convenio trae letras, trae renglones, trae líneas, sí, pero que intrínsecamente trae el deseo, el espíritu de las partes ya conocidas, ya trabajadas entre nosotros, de estar tranquilos, de sentirnos satisfechos y satisfechas, de que aquella plática, aquel trabajo nos da lo que necesitamos. Subsanó un hueco en nuestro espíritu, nuestra alma. La otra parte, o nuestra parte complementaria, no se entiende, pero que también ella, la otra parte, o nuestra parte complementaria, sepa y se sienta igual que nosotros, tranquilos. Y que si aquel convenio, aquel acuerdo, las partes solicitamos o no lo solicitemos por escrito, que sea sancionado, validado y sancionado por la hija o no, no importa. ¿Sí? Independientemente del modelo que elijamos, que aquel acuerdo, aquellos acuerdos, aquel convenio, realmente nos dé aquella tranquilidad, pero ambas partes, bueno, ambas, 2, 3 o 4 las partes en conjunto, o sea, entendamos el espíritu de los convenios que emanan de la mediación. Y bueno, no sé, por aquí si tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por todo, por las personas que nos escucharon, por las personas que nos están siguiendo, que primero, miércoles a miércoles a las 6 de la tarde, siguen el programa Su Servidor de la mediación como herramienta de una cultura de paz, y también de repente, ya sea lunes, martes o jueves, a veces los mismos miércoles más temprano, o a veces los viernes como hoy, bueno, nos damos nuevamente cita precisamente para que, pues para estar aquí platicando de estos temas tan importantes como son precisamente todos estos temas que tienen que ver con la mediación. Y bueno, antes de despedirme, quiero recordarles que en la página de Guadalajara por la Paz está ahí precisamente la agenda de todos estos eventos que, bueno, desde el eje de mediación se tienen preparados para el resto del mes de febrero, pero también existen agendados y publicitados eventos de otros ejes. Acuérdense que está el eje de prevención del delito, está el eje de educación emocional, está el eje de cultura de la paz, está el eje de capacitación a policías, y bueno, entonces trabajemos el eje de justicia restaurativa, que tiene también un programa los miércoles que estuvo antes de Su Servidor
servidor el día de hoy, digo los viernes, perdón. Está todo bien interesante aquí en Guadalajara por la Paz, y ya no se diga el Maestro Ciudadanos, la página, pues hay muchas conferencias, muchos cursos, muchos talleres bien interesantes. Y bueno, los dejo con el compromiso de vernos el próximo miércoles, en punto de las 6 de la tarde, miércoles 17, con una charla bien interesante. Bueno, ese día tenemos charla doble. En Acción por la Justicia, otra de las páginas, vamos a tener una charla por ahí que es muy importante para hombres y mujeres. Estén al pendiente, visiten también Acción por la Justicia. Pero aquí en Guadalajara por la Paz y Maestros Ciudadanos, próximo miércoles 6 de la tarde tenemos la mediación y su impacto en la sociedad. Y luego el jueves, también de la siguiente semana, pero a las 7, vamos a ver la ética, herramienta para lograr una confianza en los métodos alternos, la ética que deben de tener, ya lo decíamos algunos comentarios en el día de hoy, que tenemos que tener nosotros los mediadores, los facilitadores, los prestadores del servicio. Bueno, pues se despide su amigo y servidor, abogado, mediador Ernesto Samuel Rea Cano, a nombre del Ayuntamiento de Guadalajara y de la Secretaría General y del Eje de Mediación. Les decimos, pase usted un excelente fin de semana, cuídense mucho, no salga, y si sale, use el cubrebocas, lo menos posible que salgan los pequeñines y nuestros abuelitos, nuestros adultos mayores, por favor, cuidémonos todos. ¿A poco usted no le ha cansado este asunto de la pandemia? Pues no se va a acabar si no nos cuidamos todos y todas. Excelente fin de semana, y ya sabe, como siempre, que la mediación los acompañe. Hasta luego.